todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Salinas. Ella fue una noble castellana que se acabaría convirtiendo en una de las damas de compañía de Catalina de Aragón, destacando en su día no solo por ser la amiga del alma y la confidente de dicha reina, sino también por ser su gran guardiana, llegando a ser una de las damas más destacadas de la corte de Enrique VIII, además de una de las nobles más ricas de Inglaterra. Esta biografía es realizada por petición de Rhonda Fleming, Bernardo Enrique de Albuquerque, Rafito Silva, Martín Tello, Jesús Ignacio Sánchez y Roberto Navarro. Existen muchas dudas sobre el verdadero origen de María. Ella nació alrededor del año 1490 y pese a que no se sabe exactamente dónde, algunas crónicas sitúan la ciudad de Toledo como posible lugar de nacimiento, algo que no está confirmado, aunque sí pudo haber nacido en alguna pequeña población toledana, debido a que María siempre mantuvo una gran conexión con tales tierras. Otra cosa de la que se duda es quiénes fueron exactamente sus padres. Una versión dice que fue hija del noble y cortesano castellano Martín de Salinas y de la esposa de este, Josefa González de Salas, aunque existe otra versión que dice que en verdad fue hija del hermano de Martín de Salinas, el noble y cortesano Juan de Salinas, y de la esposa de este, Inés de Albornoz, siendo esta versión más aceptada por algunos historiadores. Si realmente era hija de Inés de Albornoz, María estaría emparentada con los reyes católicos, siendo prima lejana de estos, ya que se sabe que algunos de los descendientes de las casas Trastámara y Foix se casaron con miembros de la familia Albornoz. Por esa razón, María y su futura señora Catalina de Aragón eran primas lejanas. Incluso algunos mencionan que eran primas en quinto grado, sin un parentesco conocido dentro de la corte, ya que ambas solían tratarse como primas o incluso como hermanas. Independientemente de quiénes fueron sus padres, se sabe que ella tuvo algunos hermanos y que recibió el mismo nombre que había portado su hermana mayor, ya fallecida, además de vestir sus ropajes y usar sus mismos zapatos, siendo esto una costumbre de la época para intentar burlar a la muerte ante la elevada mortalidad infantil que existía en aquellos tiempos. Al ser miembro de la alta nobleza castellana, María pasó sus primeros años de vida en una corte errante, marcada por los últimos coletazos de la Reconquista, viviendo así en campamentos militares mientras iba llegando a su fin la conquista de Granada. Desde muy pequeña, María fue elegida para formar parte del círculo más íntimo de la infanta Catalina de Aragón, creciendo no solo como una simple sirvienta, sino como una compañera de juegos y su confidente más leal, sellando un vínculo muy especial donde ambas forjarían una gran amistad, llegando a ser amigas del alma o incluso, como ellas decían, hermanas. La educación de María fue supervisada bajo el estricto y humanista modelo de la reina Isabel la Católica, quien deseaba que las damas de su hija fueran el reflejo de la perfección castellana. María recibió una formación intelectual avanzada para la época, estudiando latín, literatura clásica, música y artes, pero siempre bajo la influencia de la obediencia, la virtud y la religión. Se crió en un ambiente donde el silencio, la modestia y la observación eran grandes virtudes. Ella desarrolló desde niña una gran manía por la pulcritud y el orden, teniendo así una capacidad increíble para organizar todo a la perfección, controlando cualquier cosa relacionada con su señora, la infanta Catalina, sea una persona que no se le escapaba absolutamente nada,
Incluso aprendió a ser invisible en las estancias reales para captar cada rumor o intriga que pudiese afectar a su señora. María también se convirtió en la niña en los azotes de Catalina. Si la infanta fallaba durante una de sus lecciones o se comportaba mal, era ella quien recibía los azotes en su lugar, aceptando con una madurez prematura que su vida sería un sacrificio constante basado en una lealtad inquebrantable y que todo su cuerpo pertenecía a su señora o a la corona. Pese a que las crónicas de la época apenas describen cómo era físicamente María, algunos de sus contemporáneos la describieron como una joven de porte distinguido, cuya belleza residía en su inteligencia, su astucia y su lealtad hacia su señora. También se decía que poseía una mirada viva y penetrante que parecía evaluar constantemente el peligro, estando siempre en alerta. Ella no sería una mujer dada a los lujos excesivos, prefería vivir de una forma muy sencilla, aunque también sabía lucir de una manera muy elegante los pesados vestidos castellanos. María siempre fue una mujer muy suya y hasta donde se sabe apenas se dejó retratar. Por esta razón no hay retratos oficiales de ella a día de hoy. La dama consideraba que los retratos y los dibujos robaban el alma de la persona retratada. Es más, una leyenda dice que un día, cuando era muy joven, un aprendiz de pintor de la corte le hizo un boceto sin que ella se percatase, y cuando se lo mostró después, la dama cogió el boceto y lo rompió ante la mirada del aprendiz, sintiéndose muy ofendida por haber sido retratada sin su consentimiento. Según contaban sus contemporáneos, María era una mujer que tenía la piel muy pálida, realizando incluso distintos tratamientos de belleza desde que era una niña para mantener esta palidez. También se dice que ella tenía una estatura un tanto baja en comparación con otras damas de la corte, usando así los más altos chapines. Esto no era por moda, sino para no sentirse inferior a las demás, pero desgraciadamente el uso constante de chapines tan sumamente altos durante una gran parte de su vida acabaron atrofiando sus piernas y le destrozaron la espalda, ya que no podía moverse con normalidad. María no solo demostró una lealtad ciega hacia la corona española y hacia su señora, la infanta, sino que fue una mujer muy piadosa. Se sabe que ella guardaba con gran celo pequeñas reliquias y objetos sagrados relacionados con los reyes católicos y distintos santos, desarrollando una fe inquebrantable que sería su único consuelo en los años de aislamiento en Inglaterra. Incluso se dice que guardaba como un gran tesoro algunos huesos de animales y santos que ella misma había pasado horas puliendo. También se sabe que ella tenía la obsesión de arrancar los hilos sueltos que se encontraban en los ropajes de sus señores, especialmente de la infanta Catalina y de la reina Isabel la Católica, cosiendo así estos hilos, que en ocasiones eran de oro y de plata, en el interior de sus propios ropajes, para que estos rozasen su piel, siendo para ella algo muy especial el poder sentir el tacto de estos hilos, siendo una manera de recordar a quien servía realmente y a quienes había entregado su vida. María, a diferencia de otras damas de la corte, no buscaría en ningún momento ser el centro de atención, ni soñaba con romances cortesanos. Para ella, su única misión de vida era la de ser el pilar inquebrantable de la infanta Catalina, sacrificando su propio bienestar por el de su señora. En el año 1501 se empezó a organizar la partida de la infanta Catalina hacia tierras inglesas para casarse con el príncipe de Gales Arturo, hijo de los reyes Enrique VII de Inglaterra
e Isabel de York. Mientras se iniciaban los preparativos de este viaje, la reina Isabel la Católica decidió elegir a las damas que acompañarían a su hija en aquel viaje. Se dice que dicha reina era una mujer recelosa sobre las personas que rodeaban a sus hijos, prefiriendo que éstos solo estuviesen rodeados por personas que fuesen de su mayor confianza. Por esta razón, María acabaría siendo elegida de manera oficial como una de las damas de compañía de la infanta, ya que al ser su amiga de la infancia, sabía mejor que nadie qué cosas necesitaba Catalina, además de ser un gran apoyo para ella. No se sabe a ciencia cierta si María partió en aquel mismo viaje que se realizó en el año 1501 o si fue en 1502 o 1503, debido a que las crónicas de la época suelen confundir a María de Salinas con María de Rojas, hija del conde de Salinas, quien acompañó a la infanta durante su viaje de partida hacia Inglaterra, aunque luego regresó a tierras castellanas para desposarse pocos años después. Independientemente de cuando llegase a Inglaterra, se sabe que María causó una gran expectación cuando llegó a la corte de los Tudor, al igual que su señora, la infanta Catalina, debido a que los nobles ingleses esperaban tanto que la infanta como sus damas tuviesen una belleza exótica, esperando mujeres de piel morena y cabellos oscuros, pero para su sorpresa, tanto María como su señora Catalina eran muy parecidas a las demás mujeres de la corte inglesa, quienes tenían la piel blanquecina, además de cabellos y ojos claros. No se sabe si María llegó a conocer al príncipe de Gales Arturo. Si llegó con el primer séquito de la infanta a Inglaterra en el año 1501, pudo haber asistido a su boda y posteriormente en su luna de miel. Pero en el caso de que hubiese llegado a partir de 1502, posiblemente no, debido a que el príncipe falleció en el mes de abril de dicho año, llegando a estar casado con la infanta Catalina por apenas 5 meses. Independientemente de cuándo llegase a Inglaterra, hay constancia de que María fue un gran apoyo para la princesa viuda de Gales, quien se quedó en una especie de limbo en Inglaterra, debido a que la corona inglesa se negaba a que regresase a Castilla, al haberse gastado el rey Enrique VII gran parte de la dote que había entregado a la infanta, y como no podía devolverla, la retuvo en Inglaterra, mientras ideaba qué hacer con ella. La prematura muerte de Arturo Tudor transformó la vida de las damas españolas y de la infanta en un auténtico calvario de incertidumbre. Con Catalina, convertida en princesa viuda con apenas 16 años de edad, la corte inglesa se volvió un lugar hostil y gélido. Mientras las negociaciones por la dote se estancaban por culpa de las intrigas de Enrique VII y la firmeza de los reyes católicos, el séquito español comenzaría a desintegrarse. Muchos nobles, incapaces de soportar la escasez y el olvido, regresaron a Castilla, pero María de Salinas se mantuvo como una roca inamovible. Durante este tiempo, María no solo fue una servidora, sino el único escudo humano de su señora. Se dice que en la intimidad de sus aposentos, María seguiría sirviendo como siempre a Catalina y mantendrían las costumbres castellanas, intentándose aportar algo de normalidad a la vida de la infanta, la cual estaba empezando a flaquear ante la muerte de su marido, la incertidumbre sobre qué iba a ser de ella y la presión de ambas coronas. La situación económica de ambas mujeres llegó a ser desesperada, llegando a rozar la mendicidad. María viviría en primera persona lo que era vestir con sedas raídas y pasar hambre en aquellos elegantes palacios de piedra, donde viviría confinada junto a la infanta como si fuesen prácticamente rehenes.
Las deudas iban aumentando con el paso de los meses y no tenían apenas fondos ni para las necesidades más básicas. En este momento de gran vulnerabilidad, surgió una gran oportunidad para María, el casarse con un noble inglés que la estaba pretendiendo desde su llegada a Inglaterra. Este noble era uno de los nietos del conde de Derby y no era visto como mal partido, además de que éste parecía estar encaprichado por la dama castellana, pero no por su virtud o por su belleza, sino para ver si podía sacar de ella una jugosa dote. Catalina, conmovida por la lealtad de su amiga y deseando verla protegida, escribió desesperadamente a sus padres, los reyes católicos, suplicándoles que entregasen una dote digna para María, considerando que ésta se lo merecía por haber mostrado siempre una gran lealtad hacia la corona castellana. Pero desgraciadamente no hubo respuesta alguna. Al ver que María no traía consigo la dote esperada, el novio cambió de opinión y rompió el compromiso de una forma humillante. Este desengaño amoroso, en vez de hundirla, reforzó el desprecio de María hacia la nobleza inglesa y endureció su voluntad de hierro, decidiendo que su única unión real era su inquebrantable lealtad hacia Catalina. La unión entre ambas mujeres se volvió tan estrecha que los contemporáneos hablaban del extraño vínculo que había entre la infanta y su dama de compañía. Estos decían que Catalina amaba a María más que a ningún otro mortal y que la dama era la única capaz de calmar los ataques de melancolía de la princesa. María se convirtió en la sombra que gestionaba los escasos recursos de la infanta y fue la gran guardiana de su señora, intentando protegerla de todo. Su influencia sobre Catalina creció hasta tal punto que los diplomáticos empezaron a verla como un obstáculo peligroso. María no era una dama dócil, era una estratega que sabía cuándo hablar y cuándo callar, enterándose rápidamente de todo lo que sucedía a su alrededor y de los chismes que recorrían los pasillos de palacio, pese a vivir en ese momento prácticamente aislada de la corte. Ella fue quien enseñó a Catalina a resistir las presiones de ambas coronas, siendo su gran apoyo en aquellos duros momentos. Además, como la princesa no tenía apenas dinero y vivía casi en la pobreza, fue su buena amiga la que pasaba horas enteras cosiendo los vestidos de la princesa cuando estos iban rompiendo, ya que Catalina no podía costearse prendas nuevas. Durante 7 largos años, la princesa Catalina permaneció en Inglaterra como una especie de rehén de la corona inglesa mientras se decidía su nuevo destino, permaneciendo así en una situación bastante precaria y bajo numerosas tensiones diplomáticas. Aquellos años fueron muy duros para María, debido a que le daba miedo el destino que fuese a tener finalmente su señora. En el año 1503, el propio rey, Enrique VII, pensó incluso el casarse él mismo con su nuera Catalina, con el fin de acabar con aquel tema de la dote, además de que no era una idea que le desagradase, ya que hay constancia de que el monarca inglés estaba encantado con su nuera, considerándola hermosa, bien educada y perfecta para el papel de reina consorte, debido a que el gobernante ya había enviudado de su esposa, la reina Isabel de York. A María no le hace ninguna gracia aquel posible compromiso, debido a que Enrique VII era un hombre ya bastante mayor para la princesa, además de que sufría de distintos problemas de salud. No era agraciado y era bastante tacaño. Aún así, siempre animó a Catalina a agradar a su suegro, pero únicamente por la supervivencia de su señora dentro de la corte inglesa, ya fuese como nuera, como princesa extranjera o como su esposa. Pese a que Enrique VII parecía interesado en casarse en un principio con Catalina, jamás dio este paso,
Incluso llegó a plantearse el casarse con la hermana mayor de la princesa, la reina Juana I de Castilla, quien ya había enviudado de su marido, el rey Felipe el Hermoso. Pero finalmente Enrique VII acabaría falleciendo en el año 1509, subiéndose al trono inglés su hijo menor, Enrique, quien pasaría a ser conocido como Enrique VIII. Al llegar Enrique VIII al trono, este decidió casarse con su cuñada Catalina, debido a que la princesa siempre había jurado que su matrimonio con el príncipe de Gales Arturo jamás había sido consumado y que seguía siendo virgen. Además, se sabe que entre ambos cuñados había una gran armonía y existía una gran atracción entre ellos, debido a que Enrique VIII, durante su juventud, fue descrito como un hombre atractivo y encantador, sin una unión por amor, aparte de por intereses políticos. Con el casamiento y la coronación de Enrique VIII y Catalina en 1509, María Salinas pasó de las sombras y la pobreza a la cima del poder. La dama destacaría en su tiempo por ser muy inteligente, observadora, ingeniosa y astuta, siendo ella la que aconsejó a su señora que para mantener su posición dentro de la corte inglesa tendría que ganarse el cariño del pueblo y de su marido, el rey. Se sabe que Salinas odiaba la moda inglesa, pero tras convertirse su señora en reina consorte, tuvo que adaptarse por el bien de ambas. A diferencia de otras princesas y damas extranjeras que se aislaban, María animó a la reina a integrarse rápidamente en la corte inglesa. Ambas perfeccionaron su inglés, adoptaron las pesadas y ricas modas de la corte Tudor e incluso adaptaron sus propios nombres al idioma del país. El éxito de la integración de María despertó el odio de distintos enviados y cortesanos españoles, especialmente del embajador don Luis Carros de Vilaragut, quien no tardó en enviar una carta al padre de la reina Catalina, el rey Fernando el Católico, donde le comunicaba que María de Salinas era la peor influencia que podía haber sobre la reina, debido a que para los diplomáticos y emisarios españoles, ella era una traidora que se había vendido a los ingleses, pero en realidad la dama no servía a la corona inglesa, sino únicamente a su señora la reina, buscando en todo momento lo mejor para ella. La influencia de María no se limitaba a los aposentos reales, sino que se extendía a la política europea y a las redes internacionales. El embajador español la acusó de sabotear sus esfuerzos diplomáticos para favorecer a sus propios aliados, como el comerciante flamenco Juan Adurza, que era pariente de María, en sus ambiciones por ser tesorero de la corte del príncipe Carlos de Austria, el futuro emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo que más enfurecía a los enviados de Fernando el Católico era que María mantenía contacto directo con los exiliados castellanos y aragoneses, que eran considerados como traidores por el rey Fernando y sus hombres. A través de estas redes de correspondencia y favores, María movía hilos desde Londres que afectaban a las cortes de Flandes y Castilla, demostrando que estaba a la altura de cualquier diplomático extranjero. En la intimidad de la corte, el vínculo entre la reina y su dama era motivo de asombro y envidia. Esta cercanía convertía a Salinas en un verdadero filtro para llegar a la soberana. Ella gestionaba su agenda y era su apoyo emocional durante los constantes embarazos y presiones a la corte. Mientras los embajadores españoles se quejaban de que María se estaba volviendo demasiado inglesa, ella disfrutaba de una posición de honor,
siendo la única persona con la que la reina podía hablar en su lengua materna, tras las puertas cerradas de sus aposentos, y quien escuchaba todos los secretos y las confidencias de su señora. Durante estos años de gloria, María vivió anécdotas que reflejan su posición privilegiada y su carácter decidido. Se dice que Enrique VIII la apreciaba por su gran ingenio, la incluía a menudo en las famosas mascaradas y fiestas de la corte, donde María destacaba por su porte elegante. Su poder era tal que incluso los nobles ingleses más altivos buscaban su favor, ya que su mediación podía cambiar el destino de una importante y destacada familia de la nobleza inglesa. Está documentado que María era la única persona que tenía acceso a los aposentos privados de la reina a cualquier hora, estuviese o no su señora presente. Incluso su relación era tan íntima y cercana que el propio rey, Enrique VIII, la trataba casi como una cuñada, llegándola a tener un gran afecto. Entre los años 1509 y 1516, Catalina sufrió múltiples embarazos fallidos y muertes de neonatos, como por ejemplo la dolorosa muerte del príncipe Enrique de Cornualles en 1511, una pérdida sumamente dolorosa para los monarcas ingleses y que fue uno de los motivos del inicio del distanciamiento conyugal por parte del rey Enrique VIII, quien empezó a replantearse su casamiento con Catalina, además de empezar a coleccionar amantes, algo que fue muy doloroso para la reina. María de Salinas fue la persona que sostuvo física y psicológicamente a la reina en sus partos y en la pérdida de sus hijos, ayudándola durante aquellos duelos, aparte de permanecer a su lado mientras su matrimonio se desmoronaba, dándola consuelo en aquellos duros momentos para Catalina. Mientras el matrimonio de los monarcas se iba rompiendo, en el año 1516, María recibió una propuesta de matrimonio por parte de un miembro de la nobleza inglesa, el 11º barón de Willoughby de Erasby, William Willoughby, un viudo sin hijos. Este compromiso fue ideado por el rey Enrique VIII, quien era sabedor de que Salinas tenía unos cuantos opositores españoles dentro de la corte inglesa, así que como temía que la dama fuese reclamada por la corona española para alejarla así de la reina Catalina, propuso el casarla con uno de los nobles más ricos de Inglaterra para retenerla en tierras inglesas, debido a que Enrique VIII temía que con su partida Catalina de Aragón cayese en una profunda depresión, y pese a que su matrimonio no pasaba por un buen momento, no deseaba el mal para su esposa en aquel entonces. Aquella propuesta sería rápidamente aceptada por el barón, ya que pese a ser María una dama extranjera, era una de las personas más cercanas a los reyes, algo que podría mejorar la posición de la familia Willoughby frente a la corte inglesa. Se sabe que María aceptó aquel casamiento por pura supervivencia. Sabía que pese a ser querida por los reyes ingleses, su posición peligraba dentro de la corte inglesa y que en cualquier momento podría ser llamada de vuelta a tierras españolas, convirtiéndose con tal unión en una noble inglesa por puro derecho, que ya no dependía de las coronas de Castilla y de Aragón. El 5 de junio de 1516 se celebró la boda entre María y el barón de Willoughby en la capilla del Palacio de Placentia, en Londres. Para entonces ella tiene unos 26 años de edad en el momento de la unión y él unos 34. La reina Catalina, en un gesto de amor hacia su buena amiga, le proporcionó una elevada dote digna de un miembro de la familia real inglesa y la convertiría en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. En cambio, el rey Enrique les concedió el castillo de Greenstop en Lincolnshire,
una propiedad confiscada anteriormente a un partidario de Ricardo III, aparte de que les entregaría una serie de tierras también confiscadas en el norte de Inglaterra, convirtiéndose así en importantes terratenientes. Hay constancia de que Enrique VIII tenía mucho aprecio hacia María, tanto que bautizó a uno de sus barcos de guerra como el Mary Willoughby, un honor inusual para una simple dama de compañía, convirtiéndose este barco en uno de los más importantes de la flota inglesa. Tras la boda, María se alejó temporalmente del bullicio de palacio para centrarse en su vida familiar y en sus nuevas posesiones. Ella decoró su nuevo hogar con objetos traídos desde España, saliendo esto reflejado en distintos inventarios donde se pudo comprobar que tenía bajo su posesión cojines bordados, tapices, muebles castellanos y sillas tapizadas. Para sorpresa de muchos, Salinas no creó una pequeña corte española en su castillo como hacían otras damas extranjeras, sino que ella se adaptó a vivir al más puro estilo inglés. Incluso sus propias cocinas solamente se cocinaban platos ingleses, algo realmente sorprendente para una mujer que añoraba mucho su país y que odiaba todo lo inglés. La dama pronto empezó a ser bastante famosa entre la nobleza local, debido a que prestó importantes sumas de dinero a diferentes nobles y caballeros con apuros económicos. Pese a convertirse en una mujer casada, María no abandonó su cargo como dama de compañía de la reina. Ella se turnaba con otras damas, algo que la permitía el pasar varios meses sirviendo de seguido a la reina y otros tantos meses en su castillo administrando sus tierras y propiedades. Pese a pasar meses alejada de la corte, Salinas estaría al tanto de todo lo que iba pasando en palacio. Casi todos los días recibía informes y cartas por parte de las otras damas de la reina, donde la comentaban cómo había sido el día a día de Catalina de Aragón y si había alguna novedad en la vida de la reina. Incluso cuando le informaban de que su señora se encontraba enferma o algo indispuesta, la dama no lo dudaba y regresaba a la corte inglesa de inmediato, pese a no estar en ese momento de servicio, permaneciendo al lado de su buena amiga hasta que ésta se recuperase. Mientras todo esto iba pasando, María acabaría quedándose embarazada. En el año 1517 nació su primer hijo, un niño llamado Enrique, en honor al monarca, quien llegaría a ser su padrino, y poco después nació un segundo hijo varón, llamado Francisco, en honor al rey Francisco I de Francia. La llegada al mundo de estos dos niños fue una gran alegría para el matrimonio, debido a que su marido William no había logrado tener hijos junto a su primera esposa y necesitaba urgentemente un heredero para que continuase con su linaje. Pero desgraciadamente, ambos niños acabaron falleciendo durante su más tierna infancia, algo que fue desolador para ambos cónyuges. En el año 1519, la baronesa acabaría alumbrando a una niña que se llamó Catalina, recibiendo este nombre en honor a la reina Catalina de Aragón, quien sería su madrina. Pese a sufrir la pérdida de sus dos hijos varones, Salinas nunca abandonó sus deberes dentro de la corte inglesa ni sus responsabilidades con la reina, formando así parte, en el año 1520, del enorme séquito que acompañó a los reyes al campo del Paño de Oro en Francia, donde la baronesa de Willoughby brilló con luz propia en la cumbre diplomática más espectacular de la era Tudor, demostrando que seguía siendo la sombra fiel de su reina. La vida de María volvería a dar un giro inesperado cuando en el año 1526 falleció su marido William sin hijos varones, iniciando así una de las etapas más duras e intensas de su vida.
Al quedar viuda y sin herederos varones, se vería atrapada en un vacío legal que su cuñado, Sir Christopher Willoughby, no tardó en aprovechar. Christopher, que ya se consideraba como el heredero natural de los títulos y las tierras por su condición de varón, no esperó que los tribunales dictaran sentencia y pasó a la acción directa, ocupando por la fuerza las propiedades de la familia. Antes de que su cuñado asumiese el control total de las fincas y las propiedades de los varones, ella organizó el traslado discreto de objetos de valor, tapices y documentos legales de Parham Hall para ponerlos a salvo de las manos de Christopher. Es más, se dice que se iba hasta las cortinas de esta propiedad, los pomos de las puertas y los calderos de la cocina, dejando esta mansión sin nada de valor. Tras esto, la baronesa dejó a un lado la imagen de viuda indefensa y se presentó ante los monarcas como una mujer que estaba dispuesta a dejarse la piel, buscando justicia para su única hija, estando dispuesta a iniciar contra su cuñado una disputa sucesoria, donde lucharía por los derechos de nacimiento de su hija. En medio de esta lucha sucesoria, María acabaría encontrando un aliado que pertenece al círculo más íntimo de los monarcas ingleses, el duque de Suffolk, Charles Brandon. Su relación con Brandon no era nueva, se remontaba a 1511, cuando María fue nombrada madrina de una de las hijas de dicho duque. Aprovechando este vínculo de confianza que había durado años, María negoció con Charles Brandon una solución audaz, donde el duque asumía la tutela de la hija de la baronesa viuda, intentando así que el mejor amigo del rey, y por ende el propio Enrique VIII, protegiese los intereses de su hija ante las ambiciones de su cuñado Christopher, aunque esto también le daría a Charles Brandon un gran control sobre aquella joven y rica heredera. La maniobra resultó ser un éxito absoluto, gracias a la intervención del duque de Suffolk y al apoyo constante de los reyes, consiguiendo que los tribunales reconociesen que el título, las propiedades y tierras del fallecido varón pudiesen transmitirse por línea femenina en el caso de los Willoughby de Erasby. Su hija Catalina fue reconocida como baronesa titular por derecho propio, una victoria legal que humilló a Christopher y consolidó a María como una de las viudas más poderosas de Inglaterra. Mientras María continuaba luchando por los derechos de su hija, el rey Enrique VIII se encaprichó de la famosa Ana Bolena, a la cual empezó a perseguir hasta que finalmente ésta se convirtió en su amante. Salinas vivió la llegada de Ana Bolena como dama de compañía de la reina, con una mezcla de desprecio y una alarma instintiva. Para María, que valoraba la sobriedad castellana y la lealtad dinástica, Ana representaba todo lo que detestaba: una joven que seguía las modas francesas, que poseía una ambición desmedida y una falta de respeto absoluta hacia la reina. Salinas fue una de las primeras en advertir que Ana no buscaba ser una simple amante pasajera del rey, como habían sido otras, sino que aspiraba a ser reina. Al ver cómo el rey Enrique VIII empezaba a dedicarle miradas y favores, María reforzó su papel de amiga y pilar emocional para la reina Catalina, pasando así largas estancias en la corte inglesa para no dejarla sola ante las humillaciones y los rumores que circulaban ya por palacio sobre el inicio de aquel nuevo romance para Enrique VIII. Mientras María y Catalina mantenían un ambiente de oración, costura y estudio de textos sagrados, el grupo de seguidores de Ana traían risas, bailes y una atmósfera de coqueteo que María encontraba indecente,
Incluso se dice que la dama tuvo que soportar el ver cómo las joyas que ella misma limpiaba y custodiaba para Catalina empiezan a aparecer en el cuello de Ana Bolena, la cual las luciría públicamente como regalos del rey. Finalmente, las predicciones de María sobre Ana Bolena se acabaron haciendo realidad, debido a que ésta no solo se convirtió en la amante oficial del rey, sino que aspiraba a convertirse en la nueva reina consorte de Inglaterra. Mientras esto iba pasando, se inició el largo proceso de divorcio de los monarcas ingleses, ya que el rey Enrique VIII estaba realmente decidido a divorciarse de Catalina para poder casarse oficialmente con su amante Ana, la cual había prometido al monarca el darle el ansiado heredero varón que el gobernante tanto ansiaba. Ante esta situación, Salinas se mostró como la gran protectora de la reina, defendiéndola de cualquier ataque de los hombres del rey, enfrentándose incluso contra el protector de su propia hija, Charles Brandon, quien mostró su apoyo a su amigo el rey en todo momento. María era una mujer que tenía numerosos enemigos dentro de la corte inglesa, especialmente desde la aparición de Ana Bolena, pero uno de los más conocidos sería el ministro y secretario de Estado, Thomas Cromwell. La enemistad entre ambos ya venía desde hace unos cuantos años. Se sabe que Cromwell no soportaba a María, debido a que la baronesa no le tenía miedo y era capaz de decirle las cosas a la cara, describiéndola como una de las mujeres más peligrosas de la corte inglesa. En el verano de 1531, mientras la corte se encontraba en Windsor, Enrique VIII, harto de la resistencia de Catalina y cada vez más presionado por Ana Bolena, decidió ir una mañana a cazar junto a su amante, pero antes de partir envió una orden tajante a su esposa, donde la ordenaba que cuando él regresase al castillo, Catalina debería haberse marchado para siempre de la corte. María de Salinas fue quien recibió la noticia y quien tuvo que ayudar a la reina a asimilar que su esposo la abandonaba, sin ni siquiera despedirse de ella o decírselo a la cara. La dama fue la que tomó en ese instante las riendas de la situación, ya que mientras la reina Catalina se había quedado paralizada ante la noticia de su expulsión, María sería quien organizaría la partida de la reina. Salinas acompañó a Catalina durante sus breves estancias en distintas propiedades inglesas que se encontraban en pésimas condiciones, hasta que finalmente se instalaron en el Palacio de Buckingham, siendo este lugar el peor de todos, y donde María demostró más que nunca su gran lealtad hacia su señora, debido a que este lugar estaba rodeado de pantanos y el aire era insalubre, encargándose la baronesa viuda de sellar las ventanas con telas para evitar las corrientes de aire que hacían toser a la reina. Uno de los peores detalles de la expulsión de la reina de la corte inglesa es que el rey le arrebató a su esposa lo que Catalina más quería en el mundo, su hija María, prohibiéndola el poder verla o tener contacto con ella. Ante esta situación, sería la baronesa quien movió sus hilos, sobornando a los mozos de cuadra y a los sirvientes para que éstos le diesen noticias de la princesa María y saber si al menos estaba sana y bien cuidada. María no solo tuvo que lidiar con la expulsión de su señora de la corte, sino también con la boda de su hija Catalina con su tutor, el duque Charles Brandon, siendo este casamiento un gran disgusto para la baronesa viuda ante la gran diferencia de edad que existía entre ambos novios, teniendo su hija 14 años de edad y él 49. Salinas, que había confiado la tutela de su hija a Brandon
para protegerla de los pleitos legales de su cuñado, se sintió traicionada al ver cómo su protector decidía casarse con la niña para quedarse con su inmensa fortuna y sus tierras. Aquel casamiento ocasionó que la relación con su hija se tensase demasiado al no aprobar este enlace, además de que evitaba hablar con su yerno, contestándole únicamente en castellano cuando éste le hace una pregunta, algo que molestaría mucho al duque al no entender el idioma. Según dicen algunos de sus contemporáneos, durante las pocas visitas que realizó María a la casa de los duques, se podía cortar la tensión con un cuchillo. Apenas se dirigían la palabra, comiendo en completo silencio y sin mirarse, sin una situación muy incómoda para todos. La baronesa también protagonizaría una serie de momentos tensos con Thomas Cromwell, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para él, debido a que la dama le reclamaría continuamente que le entregasen más fondos para la reina Catalina durante su destierro, debido a que ésta apenas tenía dinero para comprar leña, para alimentarse o para pagar a sus criados. Es más, se sabe que los pocos sirvientes que permanecieron junto a la reina lo hicieron de corazón y sin cobrar nada. Se sabe que Cromwell solía ignorar estos mensajes, lo que ocasionó que en distintas ocasiones María se acabase presentando en su despacho para pedirle explicaciones, siendo encuentros muy incómodos y tensos. Pero pese a soportar Cromwell tales discursos, no llegó a hacer nada para mejorar las condiciones de vida de Catalina de Aragón. Salinas también mantuvo una relación muy tensa con Enrique VIII cuando se produjo todo el proceso de divorcio de los monarcas. Se sabe que el gobernante sintió un gran aprecio hacia la dama. Por esta razón, las pocas visitas que ésta realizaba a la corte, el rey intentaba convencerla de que abandonase a Catalina y se uniese a su nueva corte, estando dispuesto a darla todo lo que ella pidiese a cambio. Pero la baronesa se negó en rotundo, molestándole mucho que el monarca creyese que podría comprar su lealtad con títulos, con poder o con dinero. Mientras la reina Catalina permanecía desterrada en la corte inglesa, el rey Enrique VIII decidió romper con la Iglesia Católica ante la negativa del papado de anular su casamiento con Catalina de Aragón, creando así su propia iglesia, la anglicana, además de casarse oficialmente con Ana Bolena y convertirla en su nueva reina consorte. Se sabe que María se negó a asistir a la coronación de Ana Bolena. Incluso si llegan a coincidir en algún momento, la dama ignoraba completamente a la nueva reina. Pero todo esto ocasionó que Enrique VIII se mostrase realmente enfadado con Salinas y la apartó de su señora Catalina de Aragón, ordenando que su exmujer fuese encerrada en el año 1534 en el castillo de Kimbolton, lugar que sería como una especie de cárcel para la reina, debido a que aquel castillo era demasiado sombrío, húmedo y ruinoso. María tenía prohibido visitar dicho castillo o comunicarse con su señora, aunque una vez más utilizó los sobornos para sacar información y saber si Catalina se encontraba bien. A principios del año 1536, Inglaterra se vio azotada por un duro invierno que preocupó mucho a Salinas, ya que era consciente de que su señora no podría resistir el frío en aquellas duras condiciones. Así que como sus súplicas eran siempre ignoradas por la corona, decidió cabalgar sobre la nieve durante horas hasta llegar al castillo de Kimbolton. Como sabía de que no le iban a dejar entrar, la baronesa apareció en la puerta del castillo y al guardia de la entrada le dijo que se había caído de su caballo muy cerca de allí, pero sus heridas y el frío la matarían si no la dejaban entrar para calentarse. El guardia, quien tenía estrictas órdenes de no dejar entrar a nadie en el castillo,
se mostró en todo momento como un caballero al ver a una dama supuestamente herida y la dejó pasar. Nada más entrar, María recorrió desesperadamente los pasillos del castillo hasta que dio con Catalina de Aragón, encerrándose en la habitación de la reina con llave, y se negó a salir pese a la insistencia de los guardias, los cuales no tardaron en reportar lo sucedido a la corona. Salinas se convirtió de nuevo en la sombra de Catalina en los días que permaneció encerrada junto a ella. Se dice que dormía en el suelo o en una silla que estaba colocada al lado de la cama de su señora, debido a que para entonces la reina se encontraba ya en su lecho de muerte. Durante aquellos últimos días de la vida de Catalina, ambas amigas hablaron únicamente en castellano y recordaron muchos momentos de sus vidas juntas, especialmente durante su infancia en Castilla. Finalmente, Catalina de Aragón acabaría falleciendo el 7 de enero de 1536, siendo María la que le cerró los ojos a la reina cuando ésta dio su último aliento, acompañándola hasta el final. Nada más morir la reina, se ordenó realizar el embalsamamiento y una autopsia, principalmente para descartar de manera oficial el rumor que recorría Inglaterra y parte de Europa, que la reina había sido envenenada por orden de Enrique VIII y Ana Bolena. Salinas, que no se había separado de su amiga ni un solo segundo, se negó a abandonar la estancia, permaneciendo en la misma habitación o en salas conjuntas mientras se llevaba a cabo la autopsia y el proceso de embalsamamiento, estando presente en todo momento para controlar que este proceso se estuviese realizando correctamente y que el cuerpo de Catalina no fuese manipulado. Se sabe que el proceso de embalsamamiento y la autopsia de la reina fue bastante traumático para la baronesa, quien llegó a ser testigo de cómo el cuerpo de Catalina era abierto, siendo ella la primera persona en recibir la noticia de que el corazón de la reina estaba completamente negro y que tenía una protuberancia espantosa adherida a él. Ante este diagnóstico inicial, se extendió el rumor de que la reina murió de pena por haber sido abandonada por su marido. Por eso su corazón se había deformado y vuelto negro a causa de la gran tristeza que sufrió, o que había sido envenenada por orden de Enrique VIII y Ana Bolena. Pero numerosos investigadores aseguran que realmente la reina murió a causa de un cáncer en el corazón, algo que es extremadamente raro. Tras producirse el fallecimiento de Catalina, María se jubiló oficialmente, estableciendo su hogar en un barrio señorial de Londres, lugar desde donde se enteraba de todos los chismes y noticias que iban sucediendo dentro de la corte inglesa, siendo su casa un lugar de reunión para españoles que vivían en Inglaterra, aunque también pasaba largas temporadas en el castillo de Greenstone, en Lincolnshire, que era la propiedad más importante de la familia Willoughby, lugar donde podía vivir tranquilamente y lejos del control de los espías de la corona. Durante su retiro, María iría siendo testigo de la vida amorosa de Enrique VIII, debido a que 4 meses después de haberse producido la trágica muerte de la reina Catalina, Ana Bolena cayó en desgracia y acabaría siendo ejecutada tras ser falsamente acusada de traición, ya que dicho monarca quería librarse rápidamente de ella al no haber cumplido Ana con su promesa de darle un hijo varón, casándose así el gobernante a los pocos días de la ejecución de Ana Bolena con la mujer que sería su tercera esposa, la reina Jane Seymour. Un matrimonio breve del que nacería el hijo que tanto había deseado el monarca, el futuro rey Eduardo VI. La baronesa también tuvo que ver con gran horror cómo la única hija que le quedaba se convirtió en protestante
por influencia de su marido, algo que causó nuevas tensiones entre madre e hija, debido a que María siempre fue a lo largo de su vida una devota católica. Pese a tener una relación tan tensa con su hija, se sabe que la dama se alegró al ver cómo ésta se convertía en una de las mujeres más influyentes e importantes de la corte inglesa, llegando con el tiempo a ser una buena amiga de la reina Catalina Parr, sexta y última esposa de Enrique VIII, compartiendo ambas mujeres un vínculo muy especial, como el que María de Salinas había compartido con Catalina de Aragón. Se sabe que durante su retiro, la baronesa siguió teniendo trato cercano con la princesa María, hija de su difunta amiga. Salinas visitaría de vez en cuando a dicha princesa, consolándola en sus momentos más duros durante esta etapa de su vida. También le daría en secreto una serie de objetos personales que habían pertenecido a su difunta madre, para que así la tuviese presente y pudiese recordarla. María sobrevivió a Catalina de Aragón por 3 años, viviendo todo ese tiempo retirada y tranquila entre las distintas propiedades que poseía, lugares donde era respetada como una gran señora por los lugareños y sus empleados. Durante sus últimos años de vida, la baronesa vivió rodeada de los recuerdos de su amiga, además de entregarse completamente a la religión, especialmente cuando empezó a notar que su salud se estaba debilitando. Según sus sirvientes y más allegados, Salinas, durante sus últimos días de vida, dejó de hablar en inglés, hablando únicamente en castellano, algo que dificultaba su comunicación con sus criados. Incluso cuando era visitada por sus amigos españoles, tan solo hablaría de sus recuerdos de niña en Castilla, mostrándose muy feliz al recordar su niñez en la corte de los Reyes Católicos. Finalmente, María acabaría falleciendo rodeada de sus sirvientes, su hija y amigos cercanos, muriendo en 1539, cuando tenía unos 49 años de edad, y sus restos mortales descansan en la iglesia de San Andrés de Greenstone, en el condado de Lincolnshire, en Inglaterra. María fue una mujer que mostró una gran lealtad hacia Catalina de Aragón, convirtiéndose no solo en su amiga del alma, sino también en su gran guardiana, intentando protegerla en todo momento. A diferencia de otros cortesanos de la época, esta dama no abandonó jamás a su señora, permaneciendo a su lado como su gran apoyo en los momentos más complicados de la reina. Incluso arriesgó su propia vida o libertad al colarse en el palacio donde Catalina pasó su último encierro, acompañándola incluso durante sus últimos días de vida para que no estuviese sola, desafiándose la autoridad y las órdenes de Enrique VIII. Cabe resaltar que dicho monarca tuvo que sentir un profundo respeto y cariño hacia María, ya que jamás la castigó por enfrentarse a él o a los hombres que rodeaban al rey, siendo una mujer que no llegó a temer jamás ni al monarca ni al peso de una corona. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Salinas. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra guardiana, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Araceli Corona su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.